Soy José Carlos Saavedra, soy el conductor de este segundo CADEX, que busca contestar una pregunta bien importante, quizás la pregunta más importante ahora, tanto en términos de salud como en términos sociales y económicos, que es cómo hacemos para reactivar las actividades económicas, prender nuevamente el aparato económico, manteniendo las distancias y salvaguardar la salud de la población. Este es un espacio digital organizado por IMPA, Asociación Empresarial, y el objetivo central de este CADEX, como de los siguientes, es discutir y poner en la agenda temas de la mayor relevancia para el desarrollo del país y convocando a líderes comprometidos con el desarrollo nacional. Como mencioné, la pregunta de hoy día es cómo hacemos para reactivar la economía, y para eso tenemos a distinguidos panelistas. Elmer Cuba, por ejemplo, nos acompaña, que es socio de Macroconsult, nos va a ayudar a contestar la pregunta de qué criterios son los que hay que tomar en cuenta al momento de prender la máquina económica, la secuencialidad, qué consideraciones hay que tomar en cuenta para eso. Luego, Francisco de la Rosa, que es gerente general de Supermercados Peruanos, nos va a contar ya desde el presente qué está haciendo los supermercados, en particular supermercados peruanos, para implementar protocolos de seguridad sanitaria, qué retos se están encontrando y qué aprendizajes podrían tener o agarrar otros sectores en función a la experiencia de los supermercados en este ámbito. En tercer lugar, nos acompaña Patricia Castro, que es antropóloga, y ella nos habla de alguna manera del futuro, ¿no? Nos está visitando del futuro, no solamente porque ella está basada en China, y ya es mañana en China, sino también porque en China está en otro estado ya de este fenómeno del coronavirus, ¿no? Están en otra dimensión, ¿no? Están ya reactivando la economía, están tomando protocolos, y nos va a contar cómo han hecho las autoridades y las familias, las personas, las empresas, para adecuarse a esta nueva normalidad. Esta reunión va a consistir de tres presentaciones: Elmer primero, Francisco segundo y tercera Patricia. Luego de esa presentación vamos a abrir un espacio como 20, 22 minutos para el diálogo, para las preguntas. Les recuerdo que en la parte de Q&A o preguntas y respuestas, ahí pueden hacer sus consultas y ahí vamos a abrir la discusión. Al final va a haber un espacio para hacer conclusiones, y finalmente no se olviden de contestar el sondeo que va a aparecer en la pantalla antes de irse. El sondeo es bien importante para mejorar esta experiencia del CADEX para siguientes oportunidades. Entonces, sin más, le doy la palabra a Elmer Cuba, socio de Macroconsult, para que nos cuente sobre estos criterios y la secuencialidad de cómo prender la máquina económica después de la cuarentena. Elmer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación de IPAE. Bueno, se me ha pedido que hable un poco sobre los criterios para abrir la economía, pero antes de ver mi presentación, quiero un poco ver el mar de fondo de todo esto. En verdad no hay hoy día un trade-off entre la parte económica y la parte de salud. Es parte del mismo problema. Al no haber vacuna en el mundo ni tratamiento hoy día vigente, los países han optado por las cuarentenas, ¿no? Gran parte de los países en el mundo hoy día están parados con la población en sus casas, esperando, digamos, que bajar la tasa de contagio por un tiempo. Esto, por supuesto, solamente compra tiempo, no va a bajar el número absoluto de infectados en el año, solamente hace que sean cuotas mensuales, digamos, y no se concentren en pocos meses, provocando pues una crisis severa de salubridad, crisis social y hasta política en muchos países. Entonces, se ha optado por este camino carísimo, que es parar la economía en seco. Eso ha provocado en muchos países, y en Perú también, una recesión colosal. Colosal digo porque no tiene precedentes. La velocidad de caída del PBI no tiene precedentes. Ni siquiera hace 100 años con la Gran Depresión, con la velocidad colosal, la economía está parada, ¿no? Entonces, esto va a tomar las semanas que sea necesario. En el caso peruano ya va a ser 6 semanas, quizá puede ser un poco más, dependiendo si cae ese famoso factor de contagio, que es el factor rojo que vamos a ver luego.
Pero como todo choque, en toda recesión, perdón, tiene un choque económico y un mecanismo de propagación, es muy importante ver el mecanismo de propagación. Los países pueden fallar también en evitar que se propague una recesión. Por ejemplo, activando respuestas laborales inteligentes. Perú ahí no es el caso, ¿no es cierto? A diferencia de países que tienen mercados más flexibles, donde definen mejor el empleo, en el caso peruano estamos 180 grados en contra, rigidizando las cosas. También está con los famosos paquetes fiscales y las respuestas fiscales que están en la mesa. Son maneras de mitigar un poco la recesión. Y el tercer camino es, cuando esto termine, cuando termine la cuarentena, abrir la economía. Pero ¿cómo la abrimos? ¿Con qué criterio abrimos la economía? Porque si la abrimos de manera poco inteligente, de nada habrá servido la cuarentena, pronto volverá a subir la tasa de contagio y volvemos nuevamente a una nueva cuarentena más adelante con costos económicos que esta vez podrían ser impagables, ¿no? Me ayuda con la presentación. Lo que quería un poco compartir en estos pocos minutos es un poco algunas ideas que nos pueden llevar a una mejor política. En el gráfico de la izquierda podemos ver justamente la estrategia del gobierno, de muchos gobiernos, que es bajar la curva, el famoso martillo, de la curva amarilla a la curva roja, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para bajar el factor de contagio, que se ve en el eje de la derecha, el famoso RO. ¿Qué cosa es RO? Es la tasa básica de reproducción. Más o menos representa, en términos poblacionales y muestrales, cuántos contagiados hace cada infectado, cuántos puedo contagiar. Si RO vale 3, cada infectado puede contagiar a 3, y así a la n es una función exponencial terrible, ¿no es cierto? La idea es bajar esta tasa de contagio. Lamentablemente tengo que decirles que según varias estimaciones que hemos hecho, todavía ese factor RO está por encima de 1, incluso hoy día miércoles está cercano al 1.4. Entonces todavía no podemos abrir la economía. Cuando esté debajo de 1 podríamos abrirla. Cuando esté debajo de 1, digamos 0.5, hay que abrirla ¿con qué criterio? Con el criterio, ya no es, ¿se acuerdan ustedes cuando uno estudiaba economía, hablábamos de sectores intensivos en capital, intensivos en trabajo o intensivos en mano de obra? En este caso lo que importa son sectores intensivos en contactos. Los sectores intensivos en contactos van a ser los últimos en abrir. Por ejemplo, un recital, ¿no es cierto? Un recital de música puede tener un alto valor agregado. En 2 horas un cantante puede hacer su show para 20.000 personas y es una actividad con mucho valor agregado, pero mucho contagio. Entonces, eso no puede abrir, porque hoy día lo que prima es justamente en la parte de salud pública. Entonces, tenemos que escoger sectores que tengan una baja tasa RO, baja tasa de contagio, que es la que podemos controlar. ¿De qué depende esa tasa de contagio? Depende básicamente del número de contactos por día, ¿no? Por ejemplo, un odontólogo, ¿no es cierto? O un peinador, ¿no es cierto? Tiene muchos contactos al día, ¿no? Por unidad de tiempo, y eso es peligroso. Y también tiene que ver con la probabilidad de contagio. Por ejemplo, si no usa mascarilla, si no usa un protector facial, si no se lava las manos, también puede tener pocos contactos, pero alta capacidad de contagio. Entonces, la combinación de contactos al día por la probabilidad de contagio es importante para bajar el RO. ¿Qué actividades pueden hacer eso? Por ejemplo, una minera que puede tener un campamento, ¿no es cierto? Y por 10 días, 15 días, 20 días, alejarse de la población, hacer test de ida, test de vuelta, tener un RO debajo de 1. Es decir, mientras más bajo tengas el RO, puedes abrir la economía. Y actividades que no pueden abrir, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, servicios, cines, ¿no es cierto? No, eso va a estar al último en la cola, cuando ya se haya descubierto la vacuna o el tratamiento. Me pasa con la siguiente, por favor. O sea, ¿qué actividades, qué podemos hacer para bajar ese grado de contagio? Primero, cambiar todos los protocolos. Todos los ingenieros industriales tienen que entrar a cada compañía y a cada sector, y a cada subsector, para la más baja, ¿no es cierto? Una especie de ISO COVID, ¿no? ISO COVID-19, que tiene que estar respaldado, en este caso en Perú, por el Ministerio de Salud y por cada ministerio respectivo, sea pesca, sea industria, sea comercio, sea minería, para poder validar estos protocolos nuevos. Por ejemplo, también excluir a los mayores de 60, a los inmunodeprimidos, a los obesos o a los que tienen diabetes, ¿no es cierto? Y después, esos sectores, digamos, el criterio básicamente es la densidad, ¿no es cierto? Bajar la densidad, lo que se llama ahora el aislamiento social. Por ejemplo, puede ser con bajar las jornadas laborales, puede ser en gran medida usar trabajadores jóvenes, por ejemplo, pico y placa, ¿no es cierto?, por DNI, ya no sería por sexo como ahora se hace para ir a los supermercados, porque cada empresa de distribución de hombres y mujeres no es uniforme, tendría que ser más bien
por dígito de DNI. Es muy fácil de fiscalizar por la empresa, incluso por la autoridad del trabajo, ¿no? Y test permanentes de entrada y salida. Perú tiene el pecado original. El pecado original ha sido no tener los suficientes test. Entonces estamos navegando un poco a ciegas para ver cuándo levantamos una cuarentena, o sector, o por zona geográfica. En otros países donde han tenido mejor desempeño que el nuestro, pueden darse el lujo de abrir incluso distritos por diferentes avenidas, ¿no? Que no es el caso nacional. Me acompaño con la siguiente. Acá, a manera de bozo, ponemos en el eje horizontal la tasa de contagio, ¿no es cierto?, medida por densidad en el trabajo, y en el eje vertical el valor agregado por trabajador. Entonces, lo que están a la izquierda en plomo son, de manera tentativa, digamos, a funcionar una vez que se levante la cuarentena, ¿no? Algunos, el círculo verde, han seguido, como por ejemplo los bancos, las telecomunicaciones, la electricidad, el agua y la alimentación. Pero hay sectores como el de salud, que es intensivo en contagios, ¿no? Y es ahí donde hay que poner mucho el esfuerzo, porque estamos mandando casi al sacrificio a muchos médicos, paramédicos, incluso enfermeras que no tienen los instrumentos para enfrentarlo y ya no han podido cerrar. Y lo que está en flechitas son justamente aquellos sectores que pueden cambiar su modo de trabajo para seguir operando. Por ejemplo, la manera como se construye, ¿no? Si antes usabas X trabajadores por día y te demorabas, digamos, X semanas al hacer un edificio, ahora te vas a demorar quizá el doble de tiempo porque vas a trabajar con menos trabajadores, ¿no es cierto? Y por jornada más corta. Entonces, aquellos que puedan soportar ese nuevo ISO COVID son los que tendrían que abrir en principio, ¿no? Pero dejando, digamos, en un segundo término el valor agregado, porque hoy ese no es el problema central. El problema central es evitar el contagio. ¿Por qué es importante eso? Porque si lo hacemos mal, va a haber casos en los cuales algunas compañías importantes o grandes empleadores tengan enfermos dentro de su empresa y no vaya a faltar voces populistas que digan, como hay enfermos en ese sector, empresa A, B o Z, mejor cerremos esa compañía. Eso es el gran peligro, va a haber gente contagiada y va a haber seguramente fallecidos en muchos sectores, pero son soportables porque estamos debajo de ese error inferior a 1. De ninguna manera tienen que haber sectores que están con un ratio superior. Como digo acá, hay que hacer un poco camino al andar. No podemos necesariamente importar experiencias de otros países que tienen otro tipo de gobierno, otro tipo de burocracia, y otro tipo de billetera, y otro tipo de manera cultural. Perú es un país muy complicado. A manera de ejemplo, solamente 1/3 del mundo urbano tiene refrigerador, por ejemplo, ¿no? Y en toda América Latina, Perú es el país que más veces va al supermercado al año, cerca de 250 visitas al año a mercados en general. ¿Por qué? Porque el ingreso también es precario. 1/3 de la PEA laboral, 40% de la PEA son independientes con ingresos casi diarios, ¿no? Y el otro 40% son informales con ingresos quincenales. Por lo tanto, es difícil luchar contra ello y bueno, ya me está ganando el tiempo, ya tengo 10 minutos, lo dejo acá para las preguntas. Pero el criterio central hoy día es, digamos, bajar la tasa de contagio para no provocar de ninguna manera otro escenario de un recaimiento, ¿no es cierto? Que vamos a usar el martillo en junio, porque ya nos fue la mano de abrir la economía muy rápido, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Elmer. Tomo uno de los comentarios que hiciste, y es que uno de los criterios a tomar en cuenta es no solamente la tasa de contactos, sino también la tasa de contagios, y para eso se hace bastante relevante los protocolos, ¿no? Y creo que tenemos la suerte de tener con nosotros a Francisco de la Rosa, el gerente general de Supermercados Peruanos, que es un sector y que en esta empresa ya están aplicando protocolos y nos pueden contar su experiencia al respecto. Francisco. Hola José Carlos, muchas gracias IPAE por la invitación. También contento de poder compartir con ustedes. Somos una de las pocas actividades que ha estado en operación durante estas 4 semanas de cuarentena, y en la realidad peruana hemos ido aprendiendo rápidamente con los cambios que hemos tenido que implementar, y hemos ido aprendiendo de cómo implementar prácticas sanitarias, y eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Bueno, acá tengo anotado las prácticas, las separé en 3 partes. Primero, las relacionadas con los colaboradores, con los clientes, y después cuando tenemos protocolos
sanitario en los casos ya sea de sospecha como de casos positivos de coronavirus. Primero, una comunicación que creo que esto quiero ser súper enfático. La comunicación nunca va a ser del todo, o sea, nunca vamos a poder comunicar con exactitud, digamos, y entender lo que está pasando a los colaboradores cuando no viven el caso muy de cerca, ¿ya? Entonces tenemos, tanto los protocolos en la casa, como los protocolos a seguir en el trabajo, son una cosa que tenemos que evangelizar, y nunca van a ser suficientes los esfuerzos comunicacionales. No basta con distribuir, digamos, protocolos escritos. Esto es un trabajo en que los líderes tienen que hacer un cambio de hábito, un cambio de conducta de la gente en tiempo récord. Y ese es el desafío más importante. El uso de las mascarillas, de los guantes, súper relevante. Y también esto que pareciera algo sencillo, hay que considerar que las mascarillas, los guantes son escasos en este momento. Así que creo que las actividades que van a empezar a funcionar tienen que ya prepararse con el abastecimiento de estos materiales. Nosotros le pedimos una declaración de salud y medición de temperatura al ingreso de cada uno de los colaboradores. Esa declaración de salud nos tiene que decir el colaborador que se siente bien para poder hacer el ingreso, ¿ya? Es tiempo de confiar el unos con los otros. O sea, si un colaborador dice que se siente mal, se va a la casa. Yo creo que la confianza es una de las cualidades que tenemos que desarrollar en esta emergencia. Yo tengo que confiar, nosotros como empresa tenemos que confiar en nuestros colaboradores, y nuestros colaboradores tienen que confiar en nosotros. Tenemos que confiar en las autoridades, y las autoridades tienen que confiar en la empresa privada. No puedo mandar al que se siente mal a pedir un certificado médico porque lo estamos exponiendo a ir a los centros de salud. Entonces es importante la confianza en este minuto. Un llamado también cada hora a la limpieza de manos de los colaboradores. En las tiendas tenemos un protocolo en que cada hora la gente se tiene que parar, limpiarse las manos y limpiar todas las superficies en las que ha tenido contacto. Otra de las medidas que hemos tomado son separación de squads de colores por grupos de trabajo. Ya los separamos claramente, los amarillos, los azules, y si ustedes van a nuestras tiendas, van a ver que tienen un pin de color en la chaqueta. Con esto también mitigamos los riesgos de propagación del virus, y en caso de detectar un caso positivo, sabemos cómo aislarlo. Después, protocolo y educación de distancia social, y almuerzos diferenciados, uso de servicios descartables. Preferimos que los alimentos vengan directamente de la casa y no tener que preparar los alimentos en los lugares, digamos, comunes de las tiendas, en las partes de almuerzo. Yo diría que en esta parte de los colaboradores, súper importante la transparencia en la comunicación, la constancia y la rutina comunicacional de todos los líderes. Como les decía, es algo que, una tarea súper difícil de tener que cambiar hábitos de conducta en tiempo récord. Por el lado de los protocolos de sanidad de los clientes, esto no lo hacemos todos, esto es una responsabilidad social de todos. Solo no podemos luchar contra el virus, depende de los cambios conductuales de todos nosotros. Y aquí no hemos visto la obligación de pedirle a nuestros clientes el uso de mascarillas obligatorias, que al principio fue algo muy doloroso. Tuvimos bastantes fricciones con muchos clientes que se rehúsan a usar las mascarillas, por increíble que les parezca. Y bueno, eso es un cuidado que también debemos tener con los colaboradores. Los colaboradores tenemos que estar siempre con ellos y garantizar que la gente que va a ingresar a la tienda va a tener las mascarillas, les da tranquilidad y seguridad. Hemos implementado micas en las cajas para tener un distanciamiento entre los clientes y los cajeros. Tenemos áreas demarcadas para que los clientes se separen al momento de hacer la cola en la caja. Y en cada una de nuestras tiendas, tanto al ingreso como en la salida, proveemos a nuestros clientes de alcohol gel. También tenemos una limpieza exhaustiva de los carritos, y estamos en proceso de piloto de otras iniciativas, como establecer direcciones en los pasillos de las tiendas. O sea, que no se crucen en los pasillos la gente, sino que los pasillos tengan un solo sentido de circulación. Otra cosa que también estamos
piloteando es que todo cliente tenga que usar un carrito, tenga que entrar con un carrito y no con canastilla, para así poder conservar la distancia. Por último, los protocolos de sanidad que tienen que ver cuando hay un caso de sospecha. Tenemos un doctor virtual, que yo creo que esto es fundamental. Muchos de los chicos que han presentado alguna sospecha han ido a tomarse la prueba y han salido negativos, pero después se han contagiado y creemos que el contagio lo han tenido en los centros donde se toman las pruebas. Así que establecer un doctor virtual en donde pueda escuchar cada uno de los casos y determinar si las sospechas son fundadas para ir a hacerse la prueba, creo que es fundamental. Después tenemos un seguimiento a cada uno de los casos con asistente social. Cuando los resultados estamos a la espera de ello, tenemos que hacer el seguimiento de la emisión de los resultados. Los resultados son entregados a cada una de las personas. Entonces tenemos que estar llamándolo permanentemente para que nos comuniquen ese resultado. Hay muchas personas que tienen miedo de entregar el resultado. Son las únicas probablemente del grupo familiar que en estos momentos están trabajando. Y por lo tanto tienen temor a permanecer enfermos o a que la empresa pueda hacer algo a pesar de toda la comunicación que hemos tenido con ellos, de que toman una cuarentena, obviamente con goce de sueldo. Pero sin embargo siempre existe el temor y hay muchos casos que no comunican. Entonces el seguimiento, la asistencia social es fundamental. Luego de la prueba, el colaborador, si sale positivo, obviamente no vuelve, y también estamos separando al listado de personas que han tenido cercanía con el resultado positivo. Desinfectamos la tienda, hay unos protocolos de desinfección que también están autorizados por el MINSA, y también tenemos una charla informativa con todos los colaboradores. Aquí este es el momento de la verdad. Cuando se detectan los casos positivos, uno se da cuenta del miedo que genera esta enfermedad, la desinformación que existe, y es importantísimo el trabajo de los líderes para poder informar adecuadamente, para poder sacar el temor, el miedo de la gente, para poder seguir adelante, y también poder darle respuesta y atención a casos específicos, como cuando la gente tiene personas de riesgo viviendo con ellos en su casa y de mucha preocupación. La charla informativa de los líderes entonces es fundamental. Aprovechamos de reforzar los protocolos, y yo creo que acá lo siguiente ha sido la clave. Un doctor presencial que le pueda hacer exámenes a todos los chicos en las tiendas, y ese examen no solamente los tranquiliza en términos que han sido revisados, sino que también aprovechamos de tener charlas informativas uno a uno del doctor con cada una de las personas. Por último, también hemos llevado a cabo una campaña de vacunación masiva de influenza, que también, si bien no combate el coronavirus, pero sí las personas van a contar con mayor defensa en caso de contraerlo. Creo que en esta parte la transparencia, en la cual comunicamos los casos a los clientes, también es importante, y yo siento que todavía en esta parte nos falta avanzar cuando encontramos un caso de coronavirus positivo, en poder hacer los test a toda la tienda. Yo creo que tanto el sector público como privado tiene que hacer un esfuerzo en los test y poder efectivamente aislar a quienes presentan positivo coronavirus, que no siempre son sintomáticos. Existe un porcentaje importante de personas que son asintomáticas y que en el caso de tener coronavirus en una tienda debemos de separarla. Eso es. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que impresionante todas las adecuaciones y cambios que se están haciendo. Mencionas algo bien importante de que no solamente bastan reglamentos o normativas, sino también se necesita cambiar la manera en que nos relacionamos, ¿no? Y lo importante es ver cómo esto se puede extender a otros sectores, ¿no? Patricia Castro, que nos acompaña desde China, nos puede comentar un poco cómo es que han visto o cómo está sucediendo estas adecuaciones ya en una etapa distinta, ¿no? Ojalá sea pronto que estemos en una situación así, ¿no? De salida, digamos, y más bien de control,
para evitar que haya un nuevo hipo, ¿no? en el número de contagios. Patricia, bienvenida y cuéntanos cómo es el futuro. Muy buenas tardes del martes, ¿verdad? En Lima, aquí estamos ya en miércoles, estamos en el futuro, efectivamente, vivimos ahí. Voy a dividir esta charla en 3 partes, que me parecen sumamente importantes porque cada una de ellas va a explicar la siguiente. Empecemos con esta foto que espero que tengamos ya visualizada, ¿sí? Y pongamos mucha atención a esta foto que es sumamente interesante por una razón, porque refleja la otra China. Como siempre decimos, China no es una sola, son muchas Chinas en una sola. Vayamos entonces con la introducción, que es algo, son datos que hay que tener en cuenta cuando se explica el tema chino. Primero, la cronología. El 23 de enero se va a decretar la cuarentena en Wuhan y la provincia de Hubei, ¿ok? Y esto es específicamente, puntualmente, un día antes de una fecha sumamente importante, que es el 24 de enero, la Noche Vieja. El 25 de enero es el Año Nuevo Chino, la fecha más importante en el calendario chino. Son las vacaciones extendidas, prácticamente de 7 días, a nivel nacional. Y estas vacaciones, que debían haber terminado el 31 de enero, se van a extender, debido al brote, hasta el 2 de febrero, en un primer momento. El 3 de febrero, los sectores de las industrias básicas van a reanudar sus labores. El 9 de febrero, todo el resto de sectores van a empezar a reanudar sus actividades, en algunos casos físicas, progresivamente, y en la mayor parte de casos a través del teletrabajo. El 13 de marzo, finalmente se aplana la curva de contagios, 0 contagios locales en China, lo cual es una llamada, otra vez, a reanudar nuevamente otros sectores que habían quedado de lado, y el 8 de abril, es decir, nosotros ya estamos en el 9, pero el 8 de abril, es decir, hoy en el Perú, ¿no?, ha terminado la cuarentena en Wuhan. Con la cuarentena en Wuhan todavía quedaban 11 millones de personas sin cuarentena. 76 días de encierro. Veamos el escenario. Ya habíamos hablado acerca de por qué esa etapa era tan importante. Estamos hablando del Año Nuevo Chino, del que va del 25 de enero hasta el 31 de enero. ¿Por qué es importante destacar el Año Nuevo Chino? Porque es la única, prácticamente la única fecha, la única semana donde hay millones de personas que se trasladan desde las ciudades principales hasta las ciudades natales para celebrar esta fecha. Es una fecha familiar, es casi como nuestra Navidad más nuestro Año Nuevo, todo junto. No, estamos hablando de un 75% de trabajadores de las grandes ciudades que proceden básicamente del ámbito rural. Esto con respecto al escenario. ¿Cómo fue esta cuarentena en China, no? Podemos, de alguna manera, decir que la cuarentena fue de 3 tipos. Primero tuvimos la estricta, que básicamente se aplicó en Wuhan, ¿no?, la provincia de Hubei también. Wuhan más la provincia de Hubei, estamos hablando de 60 millones de personas, en una cuarentena estricta. Además de algunas ciudades que empezaron a reportar alto número de contagios que no estaban en esta zona delimitada, ¿no? El 25 de marzo, Hubei terminó su cuarentena y se liberaron 50 millones de esta cuarentena estricta. Y como dije, el 8 de abril terminó Wuhan su cuarentena. Pero además de esta cuarentena estricta que aplicó en estos lugares, también tenemos la cuarentena flexible, que se ha aplicado específicamente en las principales ciudades chinas, como por ejemplo Beijing, Shanghai y otras, ¿no? Y además una cuarentena mixta, en las ciudades que empezaron a reportar altos casos, pero que después fueron reduciendo, pasaron de estricta a flexible, y también ha habido al revés, ¿no?, que han pasado de flexible a estricta. Entonces tenemos 3 tipos de cuarentenas aplicadas en un solo país. Veamos entonces el siguiente módulo, que es la vuelta al trabajo. ¿Cómo se dio esta vuelta al trabajo? Empecemos con las características. Debemos decir que las principales características de esta vuelta al trabajo ha sido, primero, que escalonada, selectiva y monitoreada. ¿A qué me refiero cuando específicamente digo escalonada? Es que, por un lado, hubo un sector que inmediatamente regresó, por ejemplo, todos los sectores asociados con el abastecimiento del material sanitario, ¿no?, transporte terrestre, vuelos nacionales. Inmediatamente a partir que se decretó la cuarentena en Wuhan. Pero después del 3 de febrero, es decir, la primera extensión de las vacaciones,
Los sectores de abastecimientos de alimentos, los transportistas, los supermercados, la mensajería rápida, lo que aquí llamamos Huayí, los bancos, etcétera, regresaron. Y a partir del 9 de febrero, que va a ser la siguiente ola, en adelante todos los otros sectores, específicamente manufactura, construcción, logística, servicio público, producción agrícola, etcétera. Cuando hablamos de selectiva, podemos diferenciarlo en dos partes. Primero, física, es decir, una reanudación física solo en las industrias básicas, que era en un primer momento lo indispensable. Después todos los otros sectores vinculados, pero otra vez de forma progresiva. Finalmente, solo los sectores de entretenimiento, por ejemplo, no indispensables. Esos quedaron al final. En el caso de lo virtual, todos los sectores desde un primer momento, ¿no? Se fomentó mucho el teletrabajo, ¿no? Que ya se aplicaba en varios sectores chinos, pero esto se hizo completamente masivo. Aunque también determinó la naturaleza del trabajo, ¿no? Y los negocios, las funciones del personal, por ejemplo, fue mucho a discreción de los empleadores. Hemos dicho que también esta vuelta al trabajo fue monitoreada a través, primero, de los gobiernos locales que supervisaron a las empresas para reanudar su trabajo y su producción. Las empresas implementaron medidas de prevención, tanto en control interno como control externo. Y los trabajadores, que es la tercera pata en esta maquinaria, tomaron conciencia de estas medidas y las aplicaron, ¿no? Veamos sobre específicamente las regulaciones que fueron implementadas. Control de temperatura al ingreso, ¿no? Un reporte hasta 3 veces al día, uso de mascarillas durante toda la jornada laboral, ubicación de trabajadores a una distancia mínima de 1 metro, tanto en oficinas como en comedores de las empresas, protocolos de lavado de manos, aseo en áreas comunes. No se permite hasta hoy el ingreso de visitantes a las oficinas, ¿no? Hay un registro obligatorio a través de una aplicación de luz verde, semáforo, para demostrar si estas personas habían permanecido 14 días sin fiebre, sin contacto con otras personas contagiadas o en zonas de alto riesgo, como por ejemplo Wuhan. Pero también hubieron muchos impedimentos. Por ejemplo, ¿cuál fue el gran impedimento en esta vuelta al trabajo? El Año Nuevo Chino, que fue un factor a favor, pero también en contra. Porque esto determinó y esto obligó estos viajes, desplazamientos y traslados a los pueblos natales. Había de alguna manera que traerlos nuevamente a los centros de trabajo, que son básicamente los centros de producción, Beijing, Shanghai, Cantón, Shenzhen, etcétera, ¿no? Mientras que los pueblos natales usualmente están en lo que se llama la columna vertebral montañosa de China, que es el interior de China. Estamos hablando de un 75% de trabajadores rurales. ¿Y qué pasó con la cuarentena? Se perdió todo tipo de interconexión. Las grandes compañías chinas, para poder traer a su personal hacia las ciudades, implementaron charters. Trajeron a miles de trabajadores a través de estos vuelos charter que cada compañía, por supuesto, lo financió, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de las compañías grandes, ¿no? Sin embargo, todo este trabajo y todo este movimiento fue muy lento, fue muy progresivo. Por lo tanto, se ralentizó la incorporación física del personal. La incorporación fue por turnos, fue por días rotativos, y esto era para no generar alta concentración de personas. Hasta el 50% del personal recién volvió a las actividades en una primera etapa, ¿no? Pero también podemos hablar que esta vuelta fue, digamos, mixta. Por un lado, física, sí, pero también virtual. En algunas compañías se alternaba, ¿no? Un día físico, se iba a la compañía, y al día siguiente teletrabajo, y al día siguiente la compañía, ¿no? Y esto funcionó a discreción de las empresas. Ahora, también hay otro tema importante que recordar y que ha jugado, digamos, en contra del personal, ha sido que todo el personal que viene de provincia o de otra ciudad tiene que pasar obligatoriamente 14 días de cuarentena cuando llega a la nueva sede. Entonces esto ralentizó también todo el proceso. Pero así como hay ciertos obstáculos, también hay muchas ventajas y fortalezas. Vamos a hablar de algunas ventajas, solamente algunas ventajas. Por ejemplo, primero, y algo que merece un análisis aparte, es el amplio desarrollo de la tecnología. Segundo, la gran cadena de mensajería rápida, o Kuaidi, o servicio de delivery que existe en China. Y tercero, los hábitos de compra de los consumidores, ¿no? El amplio desarrollo de la tecnología, existe un desarrollo muy importante del comercio electrónico, a través de plataformas, aplicativos, es decir, la compra online.
no empezó recién con la cuarentena, existía ya hace muchos años en China, ¿no? Y otro tema importante relacionado con esto, que es el pago con los celulares, ¿no? En China ya hace muchos años no pagamos con billetes ni monedas, ¿no? Ya los billetes y la moneda están en los museos, o se paga con los aplicativos. Respecto a la cadena de mensajería rápida, Kuaidi o servicio de delivery, son pequeños vehículos, ¿no? Como, digamos, que tienen una capacidad máxima de 100 kilos, ¿no? Y son los que transportan todos estos bienes, ¿no? Se evitó el contacto mano a mano al momento de entregar la compra, ¿no? Que era depositada en un stand al ingreso de los complejos residenciales, ¿no? Y en las zonas de alto impacto, por ejemplo, se utilizó robots y drones para entregar los pedidos de compra. Respecto a los hábitos de compra de los consumidores chinos, ¿no? Primero que nada, es un consumidor que es muy propenso a las compras online, ¿no? Las compras en línea superaron ampliamente las compras presenciales durante la cuarentena, ¿no? La gente no iba a comprar físicamente a los supermercados, por ejemplo. Todo lo pedía por la mañana desde su casa. Los consumidores siempre prefieren evitar salir de sus casas porque corren el riesgo, por supuesto, de contagiarse, ¿no? Y lo interesante de esta cuarentena fue que había un público cautivo que todavía no se había agregado, digamos, al uso de estas plataformas, que es la tercera edad. Pero durante la cuarentena, el grupo de la tercera edad incluso se incorporó a las compras online. Otro hábito de compra de los consumidores es que hay una gran preferencia por la calidad de alimentos, que tienen que ser frescos. Y esto es muchísimo más importante que el precio, específicamente en esta temporada, ¿no? Compras muy altas en frutas, vegetales, víveres de primera necesidad, específicamente a través de plataformas online de alimentos, ¿no? Que hay muchas, y son muy competitivas entre sí, ¿no? Hay una gran preferencia por artículos de salud, los máscaras, medicamentos, suplementos. Se suspendió la venta de medicamentos para la fiebre, por ejemplo, durante el brote, ¿no? La farmacia en línea superó a las farmacias tradicionales, ¿no? Y a las farmacias físicas. Hay una preferencia que continúa hasta hoy. Hay un repunte muy grande por artículos de limpieza, todo tipo de desinfectantes, ¿no? Lo personal, como del aseo personal, como también de la casa, como también de la ropa, etcétera, ¿no? Y además, en el caso siempre el consumidor chino prefiere los alimentos frescos, pero en el caso de adquirir alimentos preparados, por ejemplo, comidas, ¿no? Esas comidas estaban acompañadas por una tarjeta de seguridad para la entrega, ¿no? En esta tarjeta de seguridad se incluía la información del proveedor, el cocinero, el repartidor, ¿no? Toda la información de salud, es decir, su temperatura en el momento que preparaba este alimento. El tercer módulo lo he titulado La Nueva Normalidad. La nueva normalidad en realidad es un concepto antiguo en China. Antiguo, en el 2015 fue acuñado por el presidente Xi Jinping, y en realidad este concepto fue acuñado básicamente para la economía, ¿no? Según el plan, según esta nueva normalidad, ¿no? La población china estaba acostumbrada a un crecimiento económico desaforado. En los últimos años ahora debía ajustarse a 3 situaciones nuevas. Esto es en el 2015. Primero, debían pasar de una etapa de alto crecimiento a un crecimiento medio alto. Segundo, deben mejorar y actualizar sus estructuras económicas y todo lo que esto implica. Y tercero, deben guiar a la economía por la innovación y ya no por la inversión, ¿no? Uno de estos alcances de la nueva normalidad en el 2015 fue precisamente el sector tecnológico. El sector tecnológico en China atravesó por 3 momentos claves, específicamente desde 2008. Estos fueron la clonación, copiaban mucho. La adaptación, empezaron todo eso que copiaban, lo empezaron a adaptar a su propia realidad. Y finalmente, la innovación, ¿no? En la innovación, en ese estadio de la innovación ha sucedido esta cuarentena. Ahora, vemos que solamente en el sector tecnológico un amplio desarrollo de todo tipo de aplicativos relacionados con la salud, los drones, los robots, los cascos de temperatura corporal, etcétera, ¿no? Muchos de estos basados en inteligencia artificial. Vemos claro cómo la virtualidad, ¿no? Va a desplazar a lo que es la realidad, a esa realidad que hemos visto hasta hoy, ¿no? Y va a demandar una adecuación y una reestructuración. Podemos volver a la foto, a la primera foto que puse. No sé Patricia, si todavía... ¿Sí? disculpa que te interrumpa, está súper interesante, pero en aras del tiempo tienes 1 minuto para terminar. Exactamente 1 minuto necesito para explicar esta foto, ¿no? Perfecto. Tenemos esta foto en pantalla, espero. Bueno,
En esta foto, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una familia china que está regresando. Probablemente la foto fue el 9 de febrero. Esta familia china es migrante y regresa a las ciudades donde tienen que trabajar y laborar. Y vemos qué cosa tiene encima. Lo que tiene encima son bidones de agua, ¿no? Y los trajes que tiene, ¿qué cosas son? Bolsas de plástico comunes, ¿no? Muchas de las bolsas grandes de basura. ¿Y por qué utilicé esta foto? ¿Y por qué esta foto tiene que quedar en nuestra cabeza? Porque todo este desarrollo de China, todo desde el principio hasta el final, porque hemos estado hablando mucho de lo tecnológico, pero yo también he estado mencionando de que China no es una, sino muchas Chinas en una sola, está basado en un concepto llamado pragmatismo. Esto es precisamente el pragmatismo. Que no lo tengo todo, adecuo lo que tengo. Bienvenidos a esta nueva normalidad. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Me quedo con ese último comentario antes de pasar a las preguntas. Hay varias preguntas y es acerca de cómo adecuamos con pragmatismo las experiencias de otros países como China a la realidad peruana. Como mencioné, varias preguntas, he seleccionado algunas. Esta primera es para Elmer. Elmer, tú comentaste acerca de este ISO COVID-19, ¿no? Que de alguna manera permitiría certificar, ¿no? a las empresas que de alguna manera ofrecen garantías o seguridad o protocolos adecuados. La pregunta concreta es si es que ¿cómo sería la realidad, la puesta en realidad de ese ISO COVID? ¿Sería a nivel sectorial? ¿Quién estaría a cargo de eso? ¿Quién lo diseñaría? ¿Cómo sería el proceso de ese ISO? Es una suerte de ISO, ¿no? Le he puesto ese nombre genérico, ¿no? No es que la empresa de ISO lo va a hacer. Es una suerte de ISO que tiene que ser, digamos, aprobada por el ministerio de ese sector, ¿no? Si es pesquería, si es industria, comercio, lo que fuese, el sector público con el MINSA, ¿no es cierto? Para que puedan ser validados. Tenemos poco tiempo, tenemos 2 semanas para hacer eso, ¿no? Para que puedas tú arrancar. De otro modo lo va a hacer el sector público solito, ¿no? Ya sabemos que los burocratas no son los mejores, nunca en ningún país están tan cerca a la realidad como el que realmente opera las cosas. Tiene que apurarse para tener eso. Operan haciendo, por ejemplo, alimentación, telecomunicaciones, energía, ya están con esos procedimientos, ¿no? La idea es que los que no están operando puedan rápidamente iniciar con nuevos protocolos para prender nuevamente la economía, ¿no? Claro, de acuerdo con eso. Hay una segunda pregunta para Francisco y tiene que ver con, claro, mencionaste todos los esfuerzos y protocolos, ¿no? que se están haciendo en supermercados peruanos. La pregunta es, ¿qué tan replicable crees que es eso, en base a tu experiencia, para empresas de menor tamaño, ¿no? Empresas pequeñas que tienen probablemente alguna de ellas menor capacidad organizativa? Eso por un lado, y aprovecho para hacer la otra relacionada con el sector en el que tú estás y la experiencia que han tenido. ¿Cómo ha sido en este proceso la relación con las autoridades? ¿No ha sido de colaboración, de discusión? ¿Cómo ha sido? Porque eso es algo que van a enfrentar otros sectores hacia adelante. Bien, mira, yo creo que tanto las empresas, no importando el tamaño, es absolutamente necesario tener protocolos y cambios de hábito. Como decía Patricia, estamos en una nueva normalidad y en esta nueva normalidad todos nos tenemos todos tenemos que hacer los ajustes necesarios. El uso de la higiene, ¿verdad? El cuidado de los kits de seguridad, el uso de la mascarilla, la limpieza de manos, es algo que se puede aplicar en cualquier sector. Y también los protocolos en casos de tener un positivo o de tener sospecha de que alguien pueda contraer la enfermedad. O sea, son absolutamente practicables todos los protocolos, ninguno es de una gran inversión. Estamos hablando de higiene y cambios de hábito, de distanciamiento, no fáciles de aplicar porque es un cambio conductual importante, pero que no significan una gran inversión tampoco. En cuanto a cómo ha sido la relación con las autoridades,
Bueno, yo creo que todos hemos ido aprendiendo, tanto las autoridades como nosotros, y lo que les decía, que la importancia de la confianza que tenemos que tener, la responsabilidad social entre todos, y entender que entre todos estamos luchando contra esta pandemia. Ha sido un proceso de ajuste, creo que cada uno quiere colaborar, quiere hacerlo lo mejor posible, y hemos tenido que muchas veces entrar en etapas de conversación, diálogo, y cuando eso se da, la cosa ha fluido. O sea, ha sido un proceso en algunos momentos de tensión, no estamos viviendo momentos fáciles, pero ha sido colaborativo hasta este minuto. Gracias, Francisco. Patricia, hay una pregunta para ti que tiene que ver con qué tipo de innovaciones o emprendimientos o cambios en la manera de organizarse, en que las empresas han estado, digamos, aprendiendo de este nuevo entorno para poder dar servicios y sobrevivir. ¿Has visto negocios nuevos? ¿Has visto sectores que han aprovechado esto mejor que otros? Cuéntanos un poco acerca de los emprendimientos y las innovaciones que surgen a partir de esta nueva normalidad que mencionaste. Como lo dije anteriormente, ¿no? El consumidor chino ya estaba abocado a lo que era el comercio online. Podemos decir que hasta un 60-70% de la población prefiere el comercio online que el comercio físico, por ejemplo, ¿no? Bueno, depende mucho de los sectores. Pero solamente quiero dar un ejemplo. ¿Qué pasó con los mercados mayoristas, los mercados físicos, ¿no? Que distribuyen sus alimentos? Se pusieron en contacto directo con todas esas plataformas online y los mercados mayoristas, ¿no? Proveían todo esto a las plataformas online y las plataformas online las vendían. También hubo otro ejemplo muy simpático donde muchos productores directamente agrícolas que estaban en los campos, en las áreas rurales, hicieron como live streaming y de esa manera publicitaron sus propios productos y a través de la mensajería y del QID rápido, estos productos llegaban textualmente, ¿no? Desde el campo hacia la ciudad, ¿no? Y así. Todo fue virando cada vez más y mucho más rápido online. Ahora hay una frase en China, ¿no? O vendes en plataformas online o mueres. Gracias, Patricia. Voy a hacer quizás una pequeña ronda de preguntas adicionales porque el tiempo nos está ganando. Hay dos preguntas que voy a comprimir, Elmer, que son para ti. Y la primera es, ¿cuántos meses más se podría soportar si se prolonga meses la cuarentena? ¿Cómo deberíamos recuperarnos económicamente? Y vinculado a esa es, ¿cuáles son los 5 sectores que deberían abrir más rápidamente la economía? Sí, a ver, comienzo por la segunda. En verdad estamos hablando que así como Defensa Civil, ¿no es cierto?, tiene un sello de Defensa Civil que te permite operar, o el sello municipal, y en este caso es un sello del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Epidemiología, ¿no es cierto? Entonces no hay ningún sector que pueda arrancar antes que el otro. Si un pequeño restaurante puede vender todo por delivery y pasa las pruebas, bueno, que arranque, ¿no? Pero claro, hay naturalmente sectores que son candidatos a arrancar. Por ejemplo, grandes obras públicas, el campamento donde se construye Quellaveco, por ejemplo, ¿no? Que están aislados ahí los constructores, buen tiempo, varias semanas en el campamento construyendo la obra, eso pueden arrancar. La minería es naturalmente candidato, ¿no es cierto? La pesca también, la agroindustria, que también tiene trabajadores esparcidos, digamos, en cosecha, en siembra, cambian los horarios de alimentación, han corrido también las horas, ahora todavía arrancan a 6 de la mañana, acaban 2 de la tarde. Entonces, hay sectores que sí pueden hacerlo, básicamente eso que he mencionado, pero en general cualquiera, salvo que no sea pues un restaurante, pero por ejemplo empresas de abogados, empresas de arquitectos, contadores, consultores, ¿no es cierto? Esos que operan en su casa, o sea, su grado de contagio es cercano a 0, ¿verdad? ¿No? Si no salen, entonces pueden seguir operando sin problemas, incluso sin sello, ¿no? Porque no hay a quien sellar en la oficina porque está cerrada, ¿no es cierto? Entonces, esos pueden arrancar, pero no hay, el criterio, como digo, no es el sector, es el menos intensivo en contacto, ¿no? Por probabilidad de contagio, sí. La otra es, ¿cuántas semanas más podemos soportar? Bueno, la verdad que Perú
si bien es cierto, tiene la espalda más grande fiscal de la región, no somos pues un G7, ¿no es cierto? Nuestra moneda tampoco no es de curso mundial, solamente lo usamos en la frontera. Entonces, tenemos muchas más restricciones que otros países y 2 meses está en el límite de lo que podemos soportar fiscalmente como económico. Por todo grado de informalidad que tenemos, que permite también fatiga. Una cosa es meter a 50 tipos en la comisaría, es imposible meter a 5.000 en la comisaría, ¿no es cierto? Entonces, la fatiga misma de la cuarentena de las próximas semanas. Gracias. Creo que por tiempo vamos a parar ahí las preguntas y vamos a pasar a ya la etapa de cierre de la reunión, en la que le pediría a cada uno de ustedes que en 2 minutos digan las principales conclusiones o la idea fuerza que consideran que es la más relevante para todos que nos están escuchando y viendo en este webinar. Empezamos en el orden que hemos presentado, o quizás como Elmer acaba de hablar, empezamos con Francisco. Sí, empezamos con Francisco, luego Patti y termina el cierre Elmer. Francisco. Bueno, no escatimar en los esfuerzos comunicacionales con la gente. El liderazgo es fundamental. Aquí los líderes juegan un rol estelar en esta emergencia. Los cambios de hábitos no son fáciles y hay que lograrlo en muy corto tiempo. Y no solamente estos cambios de hábitos tienen que ver con los colaboradores de cada uno, sino que también con la comunidad en general, con los clientes, con los proveedores, y eso yo te diría, José Carlos, también es momento de generar confianzas. La desconfianza nos puede empeorar las cosas, y tenemos que trabajar unidos para superar esta crisis. Gracias, Francisco. Patricia, ¿cuáles serían tus comentarios finales? Es solamente para decirles que China es un caso paradigmático, ¿no? Siempre digo que China es un planeta, ¿no? Es algo muy, muy, muy diferente y muy distinto a nuestra propia realidad. Sin embargo, China también tuvo un inicio que tiene tres etapas muy marcadas, ¿no? La clonación, la adecuación y finalmente la innovación. Ese fue el camino hacia su propio desarrollo tecnológico. Solamente quiero quedarme con la foto que puse y también con esta idea, ¿no? Tenemos que ser pragmáticos, muy pragmáticos. Eso tenemos que usarlo, porque eso precisamente nos puede salvar. Gracias, Patricia. Elmer. Sí, quería dar un mensaje final. Esto es una especie de equilibrio general, ¿eh? No son secuenciales. Por ejemplo, es urgente que las autoridades económicas y productivas den una pauta de cómo va a ser la reapertura económica, porque esto ha sido un apagón, ¿no? Es como apagar la luz. Como dice el profesor Cochrane, la economía no se puede apagar como apagar la luz, es como apagar un reactor nuclear. Si lo haces muy rápido, el reactor se puede derretir, ¿no? Y tampoco puedes arrancar así nomás. Entonces, esa secuencia de arranque tiene que estar clara, porque si no, no va a funcionar las otras partes del sistema, que es la parte laboral, por ejemplo. Si yo estoy en un sector que sé que no va a arrancar de ninguna manera, como turismo, ¿no? Veo, pues, qué hago ya desde ahora con el empleo, desde ahora con el crédito. Igual este paquete fiscal del MEF, que es para financiar el capital de trabajo, tengo que saber cuándo voy a arrancar. Si voy a arrancar en julio, veré si aguanto o no aguanto hasta julio y cuánto más tengo que pedir al accionista. Entonces, estas patas, digamos, no se mueven separadas, se mueven al unísono. Se requiere, para calibrar bien el requerimiento de capital o de capital de trabajo, de crédito, o la parte laboral, requiero también cuándo voy a salir. Entonces, ese cronograma de salida tiene que estar ya muy claro en la pared, ¿no? Que el día que se acaba la cuarentena, que no está claro que sea fin de mes, para el orden de salida. Ese orden de salida tiene que ver con también las respuestas laborales y de respuestas de políticas públicas fiscales, en este caso. No son independientes, ¿no? Si no se ponen a interactuar, va a tener más costoso. Vamos a salir de la recesión, pero en más tiempo y con más dolor. Y mientras más nos demoremos, es peor, porque el desempleado de hoy no lo vuelves a llamar en la próxima semana, oye, me equivoqué, no te debí despedir, ya te despedí, ¿no es cierto? Entonces, el desempleo es lo último en moverse en una recuperación, ¿no? Entonces, se recupera cuando ya la economía está creciendo. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Cada día es clave acá. Dar información es importante, porque si no, las palabras de las autoridades se pueden comenzar a devaluar, ¿no? Muy pronto, cuando veamos la parte económica comienza a mostrar una peor cara, ¿no? Muchas gracias, Elmer. Déjenme, he hecho algunos apuntes como manera de conclusión antes de
de terminar, solamente comentarles que me han pasado el dato de que conectados por Zoom hay más de 1.100 personas, además de las personas que están viendo por Facebook, así que parece que hay mucho interés por esta pregunta central de cómo reactivar la economía, y gracias a todos los que están atendiendo este webinar. He hecho unos apuntes sobre algunas ideas que se me han quedado a partir de las presentaciones. La primera de Elmer, ¿no?, que menciona esta salida tiene que ser inteligente, priorizando la salud hoy para luego hacerlo, para luego evitar que errores en el futuro y que tengamos que recaer nuevamente, ¿no? También el último comentario acerca de cuál es la pata de política económica que falta para minimizar el daño social, económico, que es la pata de la reforma laboral, ¿no? La legislación laboral en el Perú se caracteriza por ser rígida, por ser excluyente de los trabajadores menos calificados, que si no hay un cambio, entonces el daño a esos trabajadores menos calificados puede ser muy fuerte, ¿no? Esa es una pata que falta importante, además de lo que ya se ha hecho en el lado de liquidez, de gasto público, de subsidios, etc. A partir del comentario de Patricia y también de Francisco, cuidado con las comparaciones con otros países. China es otro planeta, creo que lo dijiste así, Patricia, ¿no? Pero también dijiste que China son diferentes países, y Perú también son diferentes países, ¿no? Hay diferentes realidades, y creo que hay que tomar en cuenta eso también al momento de hacer la aprendida de máquina. Francisco, me quedé con un comentario tuyo que es, lo interpreté así como las normas, lo que está escrito en el papel, los reglamentos, no bastan, ¿no? Lo que acá se necesita es un cambio en la manera de cómo nos relacionamos. Eso implica relacionarnos con mayor transparencia, con mayor confianza, cambiar políticas en ese sentido, los hábitos también, y eso exige de los líderes dentro de cada organización de ser parte de esa transformación cultural, ¿no? que ha venido para quedarse mucho tiempo probablemente. Finalmente, algo que apunté es que también un reto bien fuerte para y para la regulación en términos de coordinación y fiscalización, ¿no? Los protocolos se pueden hacer, pero hay que observarlos, hay que fiscalizarlos, y sabemos las limitaciones que hay en el sector público para coordinar y para fiscalizar. Además, finalmente, me perdonarán, quería terminar con una nota algo positiva en términos de oportunidad, vinculado a una pregunta que se le hizo a Patricia sobre las innovaciones. Ojalá agarremos esta situación y estos retos, tomar las riendas de los esfuerzos de formalización, ¿no? Imaginemos si es que los delivery estuviesen formalizados y todos tienen un celular y todos se podría hacer la trazabilidad, una oportunidad para empujar con fuerza la inclusión financiera, ¿no? Todo esto, la dificultad que hay para llegar a las familias más vulnerables a través de bonos, ha sido muy fuerte justamente porque la gran mayoría no tiene pues una cuenta bancaria, y también la oportunidad para mejorar de una vez por todas los servicios, ¿no? Que nos den de alguna manera una mayor capacidad de aguantar ese tipo de fenómenos. Creo que me extendí un poco con mis conclusiones, y ya estamos justo en el tiempo, así que no me queda más que agradecer a los panelistas. La verdad que ha sido bastante ilustrativo, muy claro y muy útil para entender cómo puede ser esta reactivación de la economía. Tenemos 2 semanas más ahora para hacer el planeamiento, y muchas gracias a todos quienes han atendido este webinar. Solamente recordar que va a aparecer un sondeo, ¿no? Una encuesta que es bastante importante, contesten. Muchas gracias a todos, y con esto me despido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.